Muchísimas gracias, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Les platicaba ahorita backstage que ando con mi voz de Paulina Rubio, así que me van a estar escuchando el día de hoy con esta que no es mi voz, pero que estoy muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes un tema que, bueno, me apasiona y ustedes se van a dar cuenta de ello. Quiero que el día de hoy ustedes tengan la oportunidad de despejar todas las dudas que tengan relacionadas a este tema que hemos titulado lactancia, género e inclusión en el ámbito laboral, el papel de los empleadores para su cumplimiento. Siéntanse en la confianza de ir depositando todas sus preguntas por ahí en el chat y cuando llegue el momento de hacerlo, con muchísimo gusto, vamos a estar despejando cada una de ellas. Bien, pues el objetivo o los objetivos de la sesión del día de hoy son los siguientes. Ustedes, personas participantes, cuando terminemos la sesión, serán capaces, número uno, de identificar los derechos laborales de las mujeres en periodo de lactancia. También van a conocer el marco jurídico de la lactancia materna en el centro de trabajo y además van a poder señalar los beneficios para las empresas de invertir en lactancia materna. Y para ello vamos a abordar 4 temas específicos. El primero de ellos es el tema de lactancia materna como derecho humano. Después hablaremos del fundamento de los derechos laborales de las mujeres en periodo de lactancia, específicamente para el sector privado. Más adelante hablaremos de la violencia laboral contra las mujeres en periodo de lactancia y por último de los programas de apoyo a la lactancia como estrategias de inversión para las empresas. Vamos a comenzar con este Mariana, primer tema. Sí, disculpa, antes de que inicies ya vamos a lanzar nuestro cuestionario de entrada. Entonces, perfecto. voy a lanzar el cuestionario con una liga que tenemos. Entonces, nada más pedirle a todos los asistentes que nos apoyen dando respuesta al cuestionario. Para nosotros es muy importante saber qué conocimientos ya tienen en el tema para mejorar la capacitación, pero también eso nos da una idea de cómo podemos abordar en otras capacitaciones este tema. Entonces, les vamos a compartir, les estamos ya compartiendo, por favor escaneen el código QR y ahorita en el chat también les vamos a compartir la liga para que la tengan a la mano, si es más fácil para ustedes acceder. Entonces, vamos a dar ya un minuto nada más en lo que escanean el QR y ya con la liga en el chat para que por favor contesten los cuestionarios y pues creo que ya sin otro tema le podría ayudar revolver la palabra a Mariana. Muchas gracias, Mariana. Perfecto, muy bien. Entonces, si quieren, ahorita voy a dar estos segunditos para que puedan y sirve también que me confirman si me escuchan bien. Quiero saber si todo está en orden, que me escuchen bien todas las personas. Muy bien. Entonces voy a volver a compartir mi pantalla si les parece. Al cabo ya tienen por ahí si me permiten ahorita que dejen de compartir ustedes para yo poder. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar en lo que ustedes están haciendo el llenado de su evaluación pre. Les decía que vamos a comenzar con este tema de lactancia materna como derecho humano. Y es muy importante para mí dejar claro el día de hoy que cuando hablamos de lactancia materna en el ámbito laboral específicamente, es muy importante que dejemos atrás los mitos que nos hacen pensar que es una prestación más, que en algunos lugares sí, en algunos lugares no, que depende la persona que esté al frente de recursos humanos, que depende del tipo de contrato o que hay factores que pudieran hacer pensar a una mujer si tiene o no la suerte, y esta parte es importante, que nunca debemos de hacer sentir a la colaboradora o dejar pensar en el centro de trabajo que este es un tema o de suerte o es un tema, pues depende de cómo se dan las cosas.
Cuando hablemos de lactancia materna en el centro de trabajo, es muy importante que lo hagamos desde la perspectiva de los derechos humanos. Por aquí me voy a detener un poquito porque veo que están teniendo dificultades con la encuesta. No sé si quieran primero resolver eso. Ahorita les vuelvo a compartir la liga, una disculpa, checamos qué pasa y se las compartimos ya solamente vía chat para que puedas continuar con tu presentación. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. Entonces, voy a continuar. Les decía entonces que es muy importante entender que el tema de lactancia materna es un tema de derechos humanos. Es un tema que desde noviembre del 2016 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió un comunicado en Ginebra donde se reconoce a la lactancia materna como un derecho humano, haciendo que todos los estados parte se comprometan a poder en su legislación local, en las diferentes legislaciones aplicables de salud, laborales, de discriminación, de protección, de violencia contra las mujeres, se pueda justamente plasmar el hecho de que la lactancia materna es un derecho humano. Y desde esa perspectiva, desde ese enfoque de derechos humanos, es que deberíamos de tomar todas las decisiones con relación a este tema en nuestros centros de trabajo. Por ahí podemos ver una imagen de una persona recién nacida que hoy en día se va haciendo más común esta imagen que es el deber ser. De pronto pensamos en una persona recién nacida y nuestro ideal, nuestra mente, nos arroja la imagen de un bebé hecho taquito y dándole un beso en la mejilla a su mamá, para posteriormente ser separado de ella y poderse reencontrar horas después. Hoy en día, desde esta perspectiva de derechos humanos, sabemos que en esa situación narrada con anterioridad hay un montón de violaciones a derechos humanos y que el deber ser es esta imagen que vemos aquí de un bebé colocado piel a piel desde el primer minuto de vida con su madre para poder favorecer la lactancia materna. Y que esta información, aunque pareciera exclusiva del ámbito del sector salud, es importante que la comprendamos desde el sector laboral, porque las mujeres trabajadoras tienen que tener acceso a esta información, porque hay una enorme diferencia entre decirle sus derechos cuando regresa de la incapacidad por maternidad a tener un ambiente de garantía de derechos humanos, de la lactancia como derecho humano desde la gestación, para poderle permitir acercarse a una escena como esta de garantía de derechos y donde también las empresas juegan un rol importantísimo en este proceso. Desde esta perspectiva, desde esta visión, podemos decir que la lactancia materna, como derecho humano, tiene algunas características que como personas de recursos humanos debemos comprender. La primera de ellas es que es un derecho humano bilateral, es decir, que es un derecho tanto de la madre como del niño y de la niña. Por eso cuando me preguntan, oye Mariana, entonces como es un derecho humano y es lo mejor para los niños, ¿se puede obligar a las mujeres? Pues bueno, la respuesta contundente es no. No podemos obligarlas porque justamente es un derecho bilateral. Lo que las mujeres tienen derecho es a contar con las condiciones estructurales necesarias, la información adecuada, las prestaciones adecuadas para que puedan decidir de una manera libre e informada. Y que por ningún motivo se les haga sentir que el tema de lactancia materna es un calificativo de su maternidad, que depende de cómo alimenten a su hijo o a su hija, vamos a decir si son buenas madres o no. Este tema, volvemos al punto, es un tema de derechos humanos y es un tema de salud pública. Todas las mujeres, créanme,
Hacemos lo mejor que podemos con lo que sabemos, con las condiciones estructurales que tenemos, con la red de apoyo que tenemos y también con las condiciones laborales que tenemos. Porque muchas mujeres, aunque tengan el profundo deseo de amamantar a sus hijos, si cuando regresan de incapacidad por maternidad no encuentran las condiciones adecuadas, si se enteran apenas cuando regresan y no cuando se van de incapacidad por maternidad, les puedo asegurar que la mayoría de ellas va a regresar con una lactancia o mixta o una lactancia completamente artificial, porque tienen ese pensamiento de que como tienen que regresar a trabajar, hay que decidir entre amamantar o trabajar. Y esta visión de lactancia materna como derecho humano desde la visión bilateral nos hace ver a esa mujer como una titular de derechos, en donde todas las personas, incluyendo las empresas, podemos y tenemos mucho que hacer para poderle crear las condiciones adecuadas. También tiene otra característica de ser un derecho humano universal, es decir, para todas las trabajadoras. No importa su antigüedad, no importa si son operarias, si son compañeras sindicalizadas o administrativas, si tienen 3 meses o 10 años de antigüedad, si trabajan medio turno o trabajan tiempo extra. Al ser un derecho humano, es universal para todas las colaboradoras de las empresas e incluso también del sector privado, del sector público, aunque aquí nos estamos enfocando en el sector privado. Además, es un derecho humano imprescriptible, es decir, que durante el tiempo que la madre demuestre necesitarlo, tenemos que crearle las condiciones para tener acceso a sus derechos laborales. El derecho humano es el derecho a la lactancia, a amamantar a tu hijo, a tu hija, y como niño o niña a ser amamantado. Y esto se refleja en derechos laborales que permitan poder ejercer aquel derecho principal. Entonces, cuando yo le digo a una mamá, sí tienes el derecho, pero hasta los 6 meses de edad de tu bebé, sí, pero solamente si eres administrativa, sí, pero solo sí, entonces yo ya estoy empezando a coartar, yo ya estoy empezando a caer en supuestos de violaciones de derecho humano, porque, como dijimos, es para todas las mujeres y es imprescriptible por el tiempo que demuestre necesitarlo. Además de ser inalienable, es decir, que yo no puedo privarle de él, no puede existir la renuncia. Aunque yo escriba en un contrato laboral, aunque yo escriba en un contrato colectivo que renuncio, que me doy por eh, apegado a lo que dice este contrato, siempre por encima están los derechos humanos. Entonces, todo aquel contrato, reglamento, normativa interna que alguna empresa en algún momento escribió y que le pone temporalidad o que condiciona este derecho humano, es completamente fuera de la legalidad. No tiene validez jurídica, y si hubiese alguna acción legal, siempre estarían por encima los derechos humanos. Entonces, después de ver estas características, entre otras características que pudiera tener, pero me parece son las más sobresalientes hablando del tema, tenemos que entender cuál es la responsabilidad que tienen las empresas con relación a los derechos humanos. Porque de pronto preguntan o nos dicen, oye, pues si hablamos de derechos humanos, ¿qué no es el Estado, el gobierno, el que tiene que garantizarlo? ¿Qué tienen que ver las empresas? Hoy en día sabemos que si bien el primer garante de derechos es el Estado, las empresas juegan un rol importante en la ruta de protección, y también existe obligación de la industria privada de poder garantizar el acceso a los derechos humanos, y que también existen acciones de intervención cuando en un sector privado
se violentan los derechos humanos. Con relación a la lactancia materna, podríamos decir que esta protege la lactancia materna como un derecho humano en el centro de trabajo, por ejemplo, cuando se reconoce, cuando yo tengo mi política por escrito y reconozco a la lactancia como un derecho humano, cuando se previene la violencia contra las mujeres en periodo de lactancia, porque tengo una ruta crítica, porque tengo un protocolo de actuación que se activa en tal semana de gestación para que esa mujer conozca sus derechos, se dé un tour por el lactario, tenga acceso a un lactario, sus jefes inmediatos sepan qué acciones constituyen la violencia contra ellas, pero además cuento con mecanismos para poder denunciar. Sí me dieron mi permiso de lactancia en recursos humanos, pero mi jefe directo no me deja ir. Pero mis compañeros me ejercen violencia psicológica porque me dicen que qué asco que tengo la leche en el frigobar, que ahí voy, que parezco vaca lechera, porque ahí voy, que qué chiflazones son esas, que qué poco productiva me he vuelto desde que regresé y estoy con mis modas de la lactancia y yo puedo contar con un canal efectivo para denunciar esta violencia que estoy viviendo. Y además hay una claridad con relación a qué sucede con esas personas que violentan los derechos humanos relacionados a la lactancia materna de estas compañeras. La lactancia materna en las empresas, desde el punto de vista de derechos humanos, podríamos hacernos las siguientes preguntas. ¿Es una prestación optativa? ¿Yo decido como empresa si la doy o no? La respuesta es no. Hay una responsabilidad de garantía. Todas las empresas tenemos que tener la garantía a este acceso. Luego nos preguntan, por ejemplo, oye, cuando hay leyes locales en los estados, todas las empresas, aunque no tengan mujeres en periodo de lactancia, ¿tienen que tener lactario? Sí. La ley está prevista para la no discriminación y las empresas deben estar preparadas por si llega una proveedora, por si llega una persona visitante, por si hay un nuevo ingreso, por si una compañera ingresa al periodo de lactancia. Es una obligación para todas las empresas, tengan o no en ese momento mujeres que están amamantando. Se cumple si solo es accesible para las trabajadoras privilegiadas, pensando en las compañeras que tienen una oficina, que pueden cerrar la puerta y extraerse cuando deciden. Y la respuesta es no. No basta con que quienes tienen el privilegio de poder pagar un extractor hospitalario, de poder tener una oficina privada, de no tener que pedir un permiso, sino que ellas pueden organizar su jornada de trabajo, sino que tenemos que pensar y dar prioridad a las compañeras más vulnerables, a las compañeras operarias, a las compañeras que no tienen acceso a un receso por su cuenta, que están trabajando tiempo completo. Incluso empresas donde tienen que bañarse porque trabajan con plomo, por ejemplo, para poder realizar estas actividades. Y pensar prioritariamente en estos sectores de vulnerabilidad es una prioridad desde el enfoque de derechos humanos, pensando en el tema de lactancia materna. Empieza después de la incapacidad por maternidad, ya cuando regresa la compañera después de sus 84 días y entonces yo le digo, ahí está el lactario o puedes extraerte o qué quieres hacer. ¿Es correcto empezar ahí el ejercicio de ese derecho? Y la respuesta es no. Se debe de comenzar su promoción desde la gestación, incluso desde antes, desde las que las personas están en edad fértil, y no enfocarnos solo en las mujeres, sino que también pensar, cuando nosotros trabajamos con empresas en su política por escrito, tenemos que considerar también a los hombres que piden su permiso de paternidad,
para que ellos tengan información y que sus parejas también tengan acceso a los cursos, que hay empresas que tienen sus propios cursos desarrollados de lactancia asincrónicos para que su personal y las esposas o parejas de sus colaboradores también puedan tener acceso a la información y entonces decidir desde la información, desde la conciencia plena, si quieren o no amamantar. Y si la respuesta es no quiero amamantar, tener un protocolo para poder dar información y poder dar las otras opciones que tienen las mujeres que iremos viendo con el paso de la sesión. Entonces es una responsabilidad solo de un departamento, solo le corresponde a recursos humanos y la respuesta es no. Es una responsabilidad compartida. El departamento médico tiene la obligación de dar información en lactancia, de acercar información basada en evidencia, de no difundir mitos, de suministrar medicamentos compatibles con la lactancia, de llevar un control del registro de lactario, en las personas de proyectos, de destinar el recurso con relación a lo que se requiere para un lactario óptimo, del personal tomador de decisiones, de poder hacer el rol para que las mujeres vayan. Y todos los departamentos pueden y tienen que tener un rol activo en el tema de la protección de la lactancia como derecho humano. Incluso se sugiere que se vayan creando sus propios comités de lactancia y que lo integren hombres y mujeres de los diferentes departamentos, de las diferentes áreas de producción, para que se pueda estar monitoreando esta garantía de derechos humanos desde la perspectiva de lactancia materna. Muy bien, vamos a pasar al siguiente tema, que es el fundamento de los derechos laborales de las mujeres en periodo de lactancia para el sector privado. Recordándoles que todas las preguntas que nos están haciendo las vamos a ir despejando al final de la presentación, así que les animo a que, para que no se les olviden, no las vayan dejando por ahí. Bien, vamos a hacer un repaso, porque para mí es muy importante que entendamos que esto no es una moda que se le ocurrió a dos, tres personas, o que es una propuesta innovadora que invoca a al buen corazón de las personas que están en recursos humanos, que están tomando decisiones, sino que tiene un fundamento jurídico y que tenemos que conocerlo, porque de pronto sucede en la experiencia que lo único que conocemos es el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, que por cierto ya está en proceso de reforma de ley para poderlo homologar a todo este marco jurídico que estaremos viendo. Pero tenemos que comprender que esto parte más allá de los tratados internacionales que existen, de las declaraciones de la Organización Internacional del Trabajo, hablando en nuestro país, en nuestra constitución política en los Estados Unidos mexicanos. Nuestro fundamento jurídico principal está en el artículo 123, en nuestro caso en el apartado A, correspondiente a los trabajadores del sector privado, y específicamente en la fracción quinta nos dice, en el periodo de lactancia tendrán 2 descansos extraordinarios por día de media hora cada uno para alimentar a sus hijos. Por supuesto que cuando este artículo fue narrado, pues no se pensaba en el tema de las extracciones, ¿verdad? Por eso habla solamente de la alimentación. Pero quiero que observen, perdón, cómo habla de un periodo de lactancia y cómo habla de estos 2 descansos extraordinarios. Aquí tenemos este fundamento de que son 2 recesos distintos a cualquier otro receso que por ley, que por prestación o contrato colectivo se pudiera tener. Y después, nuestra Ley General de Salud, hablando del tema de lactancia, en su artículo 64, fracción segunda, al finalizar el párrafo, ustedes pueden ver, nos habla de impulsar la instalación de lactarios en los centros de trabajo de los sectores público y privado. Y nos habla de que el periodo de lactancia lo vamos a comprender como aquel exclusivo
durante los primeros 6 meses de vida y complementario hasta avanzado el segundo año de vida. Es decir, la norma general desde la visión de salud internacional y nacional nos dice que, como vimos en la imagen de hace un momento, desde la primera hora de vida, los niños y niñas deben ser alimentados exclusivamente con leche materna, sin complementos, sin probaditas, sin sueros, agua o algún otro alimento hasta los 6 meses de edad. Y a esa edad introducir los sólidos, pero continuar el amamantamiento hasta al menos el segundo año de vida. Y ahí es donde aparecen una de las principales dudas que me hacen las empresas en las consultorías. Entonces, las mujeres se van a extraer leche por 2 años, me preguntan, ¿no? Y es importante hacer esta aclaración. El derecho humano, la recomendación de salud es que alimentemos hasta al menos el segundo año de vida. Desde el punto de vista fisiológico, las mujeres que han amamantado o que amamantan por aquí no me van a dejar mentir, el cuerpo humano está diseñado de manera que si nosotros le favorecemos el vaciamiento constante de la glándula mamaria durante los primeros 6 meses de vida, esta va a producir el alimento exclusivo y necesario. Y a los 6 meses va a seguirse extrayendo, pero como ya hay alimentos, el cuerpo va a empezar a pasar por un proceso de acalostramiento de la leche. Es decir, que pasando los 6 meses de edad del bebé, la leche empieza a perder acuosidad y entonces empieza a producir menos cantidades de leche. Hasta que llega un punto cerca de los 11 meses, cerca del año, un mes, en el que ya no va a ser necesario extraerse leche en el centro de trabajo y va a bastar con la lactancia directa al pecho que le da a su bebé cuando llega a trabajar, por las noches, los fines de semana, las vacaciones y demás. Es decir, que si como empresa garantizamos el acceso a la extracción de leche por el tiempo que la madre lo necesita, vamos a estar garantizando que su lactancia dure lo más que se pueda, 2, 3, 4 años, sin que exista, desde el punto de vista científico, una caducidad para los enormes beneficios que ya los veremos en otro webinar que existen para la lactancia materna. Sin embargo, cuando una política inexacta, una política fuera del enfoque de derechos, le dice a la mamá, 6 meses de edad del bebé, ya no puedes extraerte leche, ese bebé que está siendo alimentado exclusivamente con leche materna y que apenas va a empezar a probar alimentos 3 días cada uno, va a ser un consumidor obligado de fórmula infantil. Porque durante el primer año de vida de una persona es la leche la principal fuente de alimentos. Y si ya no va a poder tener acceso a la leche materna, va a tener que tener acceso a la leche de fórmula. Y todo el gran esfuerzo que se hizo de una lactancia exclusiva se va a ver mermado porque a lo mejor ni le cae la leche de fórmula, ni la acepta, además de que a la mamá le va a dar una mastitis, una congestión, porque estaba acostumbrado su cuerpo a drenarse y en la empresa le dijeron a los 6 meses, por un error de interpretación de ley, por un mito común, que ya no puede extraerse la leche. Por eso es muy importante entender que la lactancia materna como derecho humano va impulsada a que sea ejercida hasta al menos el segundo año de vida, pero que en la práctica las madres van a requerir extraerse un promedio de 1 año y que por ningún motivo podríamos limitarles el derecho a extraerse. Muy bien. Por su parte, la ley del Seguro Social, en su artículo 94, nos habla de las prestaciones para las mujeres, las aseguradas, durante el puerperio. Y en la fracción segunda menciona
que tienen acceso a la ayuda en especie por 6 meses para lactancia y capacitación y fomento, igual que la Ley General de Salud, para incentivando que la lactancia sea alimento exclusivo 6 meses y complementario hasta avanzado el segundo año de vida. Y en este mismo artículo, en la fracción tercera, menciona que durante el periodo de lactancia, y vuelve a decir periodo, es decir, el tiempo en el que estés produciendo leche, tendrán derecho a decidir entre contar con 2 reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien un descanso extraordinario por día de 1 hora para amamantar a sus hijos o para efectuar la extracción manual de leche en lugar adecuado e higiénico que designe la institución o la dependencia. Y la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 18, nos habla de una norma muy importante que de pronto se nos olvida y nos dice que en la interpretación de las normas de trabajo se deben tomar en cuenta las finalidades del artículo segundo y tercero que hablan del bienestar, del bien común, y que en caso de duda debe prevalecer la interpretación más favorable al trabajador. Y este principio de interpretación en el derecho laboral, que es un principio básico en el derecho laboral, lo vamos a traer a colación cuando hablemos del artículo 170, que es el artículo que más dolores de cabeza nos da, hablando del tema de lactancia materna. Además, nos habla el artículo 166 de que cuando se ponga en riesgo o en peligro la salud de la mujer, del producto, ya sea durante la gestación, la lactancia y sin que sufra perjuicio a su salario, prestaciones y derechos, no se podrá utilizar su trabajo en labores insalubres o peligrosas, trabajo nocturno industrial, en establecimientos comerciales, o de servicios después de las 10 de la noche, así como en horas extraordinarias. Y después define en el 167 que para efectos de este título son labores peligrosas o insalubres las que por la naturaleza del trabajo, por las condiciones físicas, químicas y biológicas del medio en el que se presta o por la composición de la materia que se utiliza, son capaces de actuar sobre la vida y la salud física y mental de la mujer en estado de gestación y del producto. Esto me lo preguntan mucho en las compañeras que son operarias, ¿no? Imagínate una compañera a la que es rotada en turno nocturno y entonces está en periodo de gestación y yo la voy a rotar al turno nocturno. Y entonces me dice el empleador, es que no corre riesgo su vida, no corre riesgo la de su hijo, y entonces la manda en la noche. En la noche, los picos de prolactina que produce una mujer en periodo de lactancia son mucho más elevados que en el día. La prolactina es una de las hormonas más importantes en el proceso de elaboración de leche materna. Si una mujer se salta las tomas nocturnas, se salta las extracciones nocturnas, lo más probable es que su producción sea severamente afectada. Pero además que su cuerpo comience a presentar obstrucciones y que comience a presentar mastitis recurrentes. Entonces, al cabo de 2 noches de estar de turno nocturno sin poder amamantar a su bebé directo al pecho, esa compañera empieza a presentar mastitis y empieza a tener que ir a consulta con el ginecólogo y le da todo un tratamiento y le manda reposo y entonces le dice, oye, pues yo te recomendaría que no estuvieras así porque este turno nocturno constante te va a afectar la salud. Y empezamos entonces a entrar en este encuadre donde hablamos de que en estos supuestos las compañeras no tendrían que ser roladas al turno nocturno. Es decir, de facto, la lactancia per se no pone en riesgo su salud, pero lo más probable es que la no extracción y o no amamantamiento directo
de la lactancia por la noche le vaya a ocasionar un problema de mastitis, un problema de obstrucción recurrente. Y ahí es donde recursos humanos tendrá que tomar en cuenta estos lineamientos, estas reglamentaciones, artículos 166 y 167 de la Ley Federal del Trabajo para evaluar si esa compañera es preferible o no enrolarla en el turno nocturno. Lo mismo con el tiempo extra, con las jornadas después de las 10 de la noche. Y bien, llegamos al artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, que textualmente nos dice, las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos. Y en el artículo 4 nos marca, fíjense, en el periodo de lactancia, y reconoce el periodo de lactancia, pero luego viene esta incoherencia hasta por el término máximo de 6 meses, ¿no? Y le pone temporalidad a un derecho humano, como dijimos, que es la lactancia materna. Tendrán 2 reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos en lugar adecuado e higiénico que designe la empresa. O bien, cuando esto no sea posible, previo acuerdo con el patrón, se reducirá en 1 hora su jornada de trabajo durante el periodo señalado. Y es el primer artículo, la primera legislación que habla de la excepción a la regla con relación al periodo de lactancia. El mito principal es pensar que el permiso de lactancia es un permiso para salir temprano 6 meses, ¿sí? Cuando vemos que es una excepción a la regla y que se va a dar cuando no sea posible. Y esto no sea posible, pues es muy amplio, ¿no? Y los estudiosos del derecho y en las mesas de trabajo y hablando con las personas que legislan, se ha buscado este espíritu legislativo que habla de que cuando no sea posible para la madre o por las condiciones de trabajo, no porque el empleador no cumpla con su obligación de tener un lactario, por ejemplo, ¿no? Porque ahí ya estaríamos hablando de un incumplimiento de la normativa. Entonces les comparto que el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo tiene su homólogo en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que es el artículo 28. Y en el artículo 28, igual que en la Constitución, que en la Ley de Salud, que en la Ley del Seguro Social, que en la Ley del ISSSTE y que todas las leyes relacionadas a lactancia, menciona 6 meses exclusiva e incentivar hasta avanzado el segundo. Y desde esta perspectiva de volver a traer este artículo 18 en la interpretación, oye, es que el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo dice periodo de lactancia, pero dice hasta 6 meses. Y entonces la ley del Seguro Social, la ley de salud federal, la Constitución, hablan de avanzado el segundo año de vida. Hay duda en la interpretación de cómo interpretar el artículo 170. Y la propia ley nos dice, si tienes duda de cómo interpretarlo, siempre prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. Aunado a ello, les comentaba que ya hay una iniciativa de reforma de ley que ya fue aprobada en la Cámara de Origen y que ya está por pasar a la Cámara Revisora para después publicarse en el Diario Oficial de la Federación, donde se va a quitar hasta 6 meses y va a decir igual que en todas las otras legislaciones, exclusiva 6 meses e incentivar hasta avanzado el segundo año de vida. Cuando nosotros tenemos una situación como esta, por ejemplo, cuando una mujer cumple 6 meses y quiere seguirse extrayendo, hacemos un escrito petitorio que presentamos ante jurídico de la empresa y entonces legal lo revisa y ya después dices, ¿sabes qué? Sí tenemos la obligación de continuar dando la prestación para la extracción. Y existen ya como diferentes antecedentes, además de reglamentaciones locales que ya fortalecen esta parte. Hay algunos estados de la República, como el Estado de México, como Nuevo León,
Veracruz y Guanajuato, que o tienen una ley para la protección, apoyo y promoción de la lactancia materna, una ley completa y exclusiva que incluye obligaciones para el sector laboral, o realizaron modificaciones en sus legislaciones locales para fortalecer. Y la mayoría de ellas lo que dice es obligatoriedad de instalar los lactarios. La Ley Federal del Trabajo habla del lugar digno higiénico. La Ley General de Salud habla de incentivar la instalación de lactarios. Y en estas leyes dice obligación de instalar lactarios. Y señala multas específicas. Por ejemplo, en Nuevo León, la multa por no tener lactario oscila entre los 100,000 y los 500,000 pesos. La multa por no permitir el acceso a los recesos de extracción oscila entre los 400,000 y 1,000,000 de pesos aproximadamente, y le da las facultades a cada autoridad local para hacer las inspecciones, las supervisiones con relación al tema de lactancia materna, ¿no? Entonces, saber que además de las obligaciones federales que estuvimos conversando, hay estados en los que además podremos ver legislaciones locales. Además, que contamos a nivel nacional con esta guía para la instalación y funcionamiento de salas de lactancia. Esta es, si mal no recuerdo, la tercera edición de esta guía, que está pues publicada, elaborada, fundamentada por el Gobierno de México, el Gobierno Federal, la Secretaría Federal del Trabajo, la Secretaría Federal de Salud, el IMSS y la UNICEF. Y en esta guía para la instalación y funcionamiento de salas de lactancia, además se habla de la importancia de contar con una política por escrito, de poder tener un manual donde se puedan describir los derechos laborales, donde se pueda describir la ruta crítica por la que pasa una mujer en periodo de lactancia, donde se contengan los anexos para el llenado de estos permisos. Si yo, por ejemplo, voy a decidir contar con 2 recesos, pues, ¿qué tengo que llenar? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, decidí salir temprano y a los 4 meses digo, ¿sabes qué? Mejor quiero cambiar a la modalidad de extracción. ¿Y qué tengo que hacer? Todo esto, tenerlo por escrito, bajo un protocolo que permita saber la actuación, es muy importante. Además de entender qué es un lactario, cuáles son los requerimientos básicos que debería de tener un lactario para poder eh, contar con la legislación o cumplir con la legislación, el reglamento que debería de tener ese lactario, entre otras. Y vuelve a marcar la importancia de tener una política que incentive la lactancia materna hasta avanzado el segundo año de vida. Muy bien. Entonces, podemos resumir de estos artículos que los derechos laborales de las mujeres en periodo de lactancia son los siguientes: contar con 2 recesos extraordinarios de 30 minutos cada uno para realizar extracción de leche materna por el tiempo que demuestre requerirlo. Y hablamos de, como dijimos, de estos 2 recesos que son distintos al horario de comida, que son distintos a cualquier otro receso. Y una pregunta común que me hacen las trabajadoras es: ¿puedo juntar mis 2 recesos de extracción más mi hora de comida y salir temprano 2 horas para ir a la estancia infantil por mi hijo o mi hija? La respuesta es no, ¿sí? Porque el espíritu legislativo de estos recesos, pues justamente es el mantener la producción de leche. Y la leche materna se mantiene cuando se vacía la glándula mamaria periódicamente. Las mujeres que acostumbran a su cuerpo a extraerse por la mañana, a extraerse a media mañana en el trabajo, a extraerse después de la segunda jornada, de la segunda parte de la jornada, y luego regresando a casa, van a mantener su producción.
Lo que sí puede hacer una mujer, es decir, de su hora de comida, usa 20 minutos para comer y va a usar otros 20 minutos para extracción, puede hacerlo. Se le puede dar el acceso al lactario para que pueda. Lo que no podemos es hacer que trabaje en condiciones inhumanas sin comer para que pueda reducir su jornada. Puedo extraer la leche en el centro de trabajo en ratitos y pedir mi salida temprano, tampoco se puede. Incluso siempre les digo en las pláticas que doy en las empresas a las colaboradoras, puede ser una falta administrativa que tú hayas elegido la modalidad de salir temprano o de entrar tarde y que además utilices tiempo productivo para estarte extrayendo leche. Es muy importante definir qué es lo que vas a decidir como prestación. También tienen derecho al lugar digno e higiénico para realizar la extracción de leche en el centro de trabajo, que no es el baño, que no es el cuarto de las escobas, que no es el carro de la empleada, que no es la oficina de alguien que le presta cuando se puede y cuando hay chance, sino que tiene que ser un lactario que cumpla con ser un espacio educativo, higiénico, privado y accesible para que las mujeres puedan de una manera digna y desde una perspectiva con un enfoque, digamos, como de comedor industrial, poder extraer. Porque luego nos invitan a las inauguraciones de los lactarios y parece estancia infantil, ¿no? Colores para niños, e incluso hay juegos, un cambiador para pañales, y ahora hay mucha confusión con relación a eso. Hay lineamientos muy puntuales relacionados a la norma 251 para que un lactario pueda estar certificado por la Secretaría de Salud, porque ahí se puede producir un alimento sin contaminación cruzada. Entonces es muy importante que se lleve un acompañamiento profesional al momento de poder instalar sus lactarios. Y también tengo derecho a decidir no extraerme y disminuir la jornada de trabajo por 1 hora, y aquí sí va a ser hasta por 6 meses de edad del bebé como excepción a la regla. Es decir, si las condiciones de trabajo no lo permiten, por ejemplo, una compañera que trabaja casa por casa vendiendo algo, una compañera policía, alguien del INEGI, que por la naturaleza del trabajo no se puede extraer, podría reducir su jornada de trabajo. O bien, si yo en la empresa tengo un lactario, tengo acceso al conocimiento porque me dan cursos, pero yo decido no extraer, nadie tiene que juzgarme. Y yo puedo decidir no extraerme leche en el centro de trabajo, podré hacer la reducción de la jornada de trabajo y aquí sí va a ser por 6 meses de edad del bebé, toda vez que no está enfocado a mantener la producción de la leche. Y es una excepción a la regla general. Durante estos 6 meses, si en cualquier momento la colaboradora quisiera migrar a la modalidad de extracción, tiene el derecho de hacerlo. Lo que no puedo es al revés, decir, por ejemplo, a los 6 meses, oye, me sigo extrayendo leche, pero ahora quiero mejor reducir la jornada. Si es reducción de jornada, es solamente hasta los 6 meses de edad. Otra cosa que podría pasar es decir, yo quiero salir temprano porque yo necesito ir por mi hijo a la estancia, pero yo utilizaba mi horario de comida para extraerme y sigo manteniendo la producción de la leche. Y a los 6 meses que se me acaba el permiso para reducir la jornada, si yo deseo, podría seguirme extrayendo leche en el centro de trabajo, demostrando con un comprobante médico, ya sea el ginecólogo, ya sea del pediatra, que sigo produciendo leche materna y con la comprobación que va a hacer el departamento correspondiente en la bitácora de uso, donde va a haber las onzas de leche materna en el refrigobar o donde va a haber el registro. Y luego me preguntan, oye, pero es que hay gente, ¿qué tal que llevan leche de vaca? Y bueno, para eso están las capacitaciones en lactancia materna, para que puedan identificar cuando una leche es o no leche materna, porque luego a recursos humanos les preocupa mucho todos los supuestos que pudieran pasar de una persona que quisiera tener todavía sus accesos. Sí nos ha pasado, en una ocasión me pasó una empresa que me comentó
que pues se habían visto en la penosa situación de que una compañera les pidió la reducción de la jornada y ellos muy gustosos le dijeron, no te preocupes, no ocupas salir temprano, ya tenemos un lactario, lo acabamos de inaugurar, felices de la vida, la compañera no dijo nada y empezó a tener acceso al lactario. Sin embargo, al momento de hacer la revisión y la persona de limpieza, hacer la limpieza diaria, le reporta al departamento médico que no había leche en el frigobar, ¿no? Y entonces, pues con mucha pena, abordan a la compañera y le dicen, oye, pues fíjate que nos dimos cuenta que pasó esto. Y ella dice, es que yo ya no estoy produciendo leche materna, pero pues me dio mucha pena porque yo les dije que ocupaba mi reducción de la jornada, ustedes me dijeron que no y pues la verdad que ya no supe qué hacer y entonces pues nomás vengo aquí a pasar el tiempo, ¿no? Y ellos pues también sintieron mucha pena de haber asumido que ella quería usar el lactario y no haberle preguntado, ¿quieres amamantar? ¿Estás amamantando? Entonces es importante siempre no asumir y dejar claro que estas serían uno de los supuestos sin responsabilidad para la empresa por el que podría terminar el periodo de lactancia, ¿no? Cuando se determina que por un lapso de tiempo no está habiendo producción de leche. También nos ha pasado que cuando no ponen, por ejemplo, en una ocasión pusieron una mecedora en lugar de una silla como debe de ser recta, pensando que era para pues llevar a los bebés a amamantar o no sé yo qué pensaron en esa empresa. Y de pronto la que seguía no podía entrar y cerrado y cerrado y cerrado hasta que fueron por alguien con la llave y pues la compañera estaba completamente dormida. La mujer puérpera, recién parida, regresada a trabajar, pues imagínate con la música ambiental, la mecedora, el clima, se quedó dormida, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son importantes desde la capacitación, preverlas, tener en los lineamientos estos supuestos de lo que podría pasar, de la accesibilidad, qué pasaría cuando yo llego, me toca y está ocupado, para que todo esto pueda tener siempre una solución pronta y yo poder tener acceso a esta parte. En ese sentido, también tendríamos el derecho, como dijimos, cuando se corra riesgo la salud física o mental, pues de no trabajar después de las 10 de la noche, de no realizar turnos extra y de no ser rotada al turno nocturno durante mi periodo de lactancia. Bien, vamos a pasar ahora al tema de la violencia laboral contra las mujeres en periodo de lactancia. En este sentido, me interesa decirles que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, en su artículo 11, ya menciona y reconoce el impedimento a las mujeres a llevar a cabo el periodo de lactancia como uno de los ejemplos de violencia laboral. Es decir, que cuando se les impide o cuando hay impedimentos por cualquier departamento, persona, a las mujeres a llevar a cabo su periodo de lactancia previsto en la ley, esto ya se constituye violencia laboral que además de darle parte a la autoridad del trabajo, pues también le abre la puerta a la Comisión de Derechos Humanos e incluso nos ha tocado casos donde la CONAPRED también interviene porque a mujeres que se les negó un trabajo, un ascenso o alguna situación por el solo hecho de estar en periodo de lactancia. ¿En qué supuestos se podría encuadrar en violencia laboral? ¿Qué situaciones pudieran pasar en una empresa que en el día a día no nos damos cuenta y podrían encuadrar en violencia laboral? Pues la primera es la negativa al acceso de su permiso de lactancia. Y cuando hablo de negativa al acceso, no solo me refiero a que la trabajadora tiene que venir a decir, oye, me das ese permiso de extraerme, porque al ser un derecho laboral, pues tenemos que tener los canales, así como sabes en tu curso de inducción, sabes dónde pedir tus vacaciones, dónde pedir tu incapacidad, así de claro debe ser a dónde y a qué departamento tienes que acudir para solicitar tus derechos laborales. Tienes que conocer cuáles son los derechos laborales. Tienes que saber
que tienes acceso en el deber ser en un escenario ideal durante el segundo o tercer trimestre de gestación. Se le leería esta carta de derechos a las mujeres y les diríamos, oye, tienes derecho a 2 recesos de 30 minutos para extraer leche en el centro de trabajo. Te voy a acompañar al lactario para que lo conozcas, que cuando tú regreses decidas si quieres utilizarlo. La otra opción que tienes, si no quieres extraer leche, perdón, es que disminuyas tu jornada por 6 meses. Y eso lo vas a acordar no por decisión propia, unilateral, ni como un comodín de, ay, hoy llegué tarde, pónmelo aquí, hoy me quiero ir temprano, pónmelo a la salida, sino como un acuerdo con tu jefe inmediato y con recursos humanos y sindicatos, si es que aplica, donde se pongan de acuerdo y todos firman la minuta de decisión de jornada de qué es lo que vas a hacer con tu periodo de lactancia, ¿no? Y entonces esa mujer tiene claro que puede reducir la jornada, que puede extraer la leche en el centro de trabajo. En algunos estados, por ejemplo, Nuevo León, le dicen también, puedes tener 2 recesos de media hora o uno de 1 hora para extraer. La mayoría, por supuesto, quiere 2 recesos de media hora para poder favorecer la producción. Y hay empresas que yéndose más allá de lo que menciona la ley, les da la oportunidad de dividir 20, 20 y 20 para que puedan tener más proceso de extracción y con ello favorecer la producción de la leche materna, ¿no? ¿Qué otro supuesto? Pues bueno, que yo en teoría, recursos humanos me diga, sí, tienes tu permiso para poder extraer la leche, pero que no me dejen ir y jefe directo. No, a mí no me dijeron nada de esas cosas, no, aquí la productividad y no te vas hasta que acabes, o sí me reducen la jornada en el papel, pero en la carga laboral no me la reducen. Y eso hace que yo no me pueda ir a extraer leche en el centro de trabajo, ¿no? Eso también podría representar violencia laboral. Además, por ejemplo, las humillaciones o la violencia psicológica que se pudiera prestar por hacerla sentir poco productiva o problemática por decidir extraerse. Y esto es mucho más común de lo que piensan. A mí me llegan a la organización muchas solicitudes de asesoría legal de mujeres a las que les dicen chistes como lo que les decía, ahí va la vaca lechera, ahí viene esta con su extractor, a ver qué asco, a ver de quién es esa leche, este, entre otras cosas, ¿no? Que los compañeros les podrían hacer, oye, vienes de vacaciones y todavía quieres más permisos para descansar y ese tipo de situaciones que además de ser un riesgo psicosocial, aumentan el estrés y el estrés es un factor que inhibe temporalmente la lactancia. Entonces, cada vez que esa mujer sufre violencia laboral por la violencia psicológica, se le está afectando la producción. Imagínate también a una mujer que se le manda a extraer al baño. Sí, tienes el permiso, sí, hasta que tú quieras, pero pues no tenemos lactario, no hemos mandado poner lactario. Pero si quieres, el último baño te lo dejamos solo para ti y te lo mandamos lavar muy bien con cloro y este baño solo va a decir que exclusivo para extracción. O hay mujeres que se meten al baño y ahí les están tocando la puerta o les abren la bodega y ellas con el extractor y con su sabanita. Créanme que lo que viven las mujeres extrayendo leche en el centro de trabajo son historias muy alejadas del respeto a la dignidad humana y que lo único que quieren ellas es seguir favoreciendo la salud de sus hijos e hijas, sabiendo que no por ello tienen que renunciar a ser mujeres productivas, a seguir aportando todo su potencial, pero que pareciera que el entorno las quiere orillar a que renuncien a la lactancia y mejor opten por lactancia artificial. Amamantar y trabajar no es nada fácil. Cargar con tu extractor, traer los pechos llenos de leche, estar siempre lavando, esterilizando, cargar los cubos de hielo para que tu leche se mantenga, el tráfico, la ida, la vuelta, no son cuestiones fáciles. Pero cuando una mujer tiene
un entorno laboral amigable con la lactancia, consciente de su corresponsabilidad en el tema. Tenemos, bueno, muchísimas historias de mujeres que no solo le dejan el alimento exclusivo a su hijo o a su hija, sino que además se convierten en mujeres donadoras de leche materna y donan sus mililitros, sus gotas de oro líquido para salvar la vida de bebés prematuros gracias a este entorno amigable a la lactancia que llegan a tener en sus centros de trabajo, donde sus propios compañeros están pendientes si le hace falta hielo, si todo está bien, si tienen que cubrirla para que vaya a extraerse, para que ella se sienta tranquila de poder estar combinando la lactancia y el trabajo. Y bueno, por último vamos a abordar el tema del programa, de los programas de apoyo a la lactancia como estrategias de inversión para las empresas. Porque ya hablamos mucho de las obligaciones que tienen las empresas, de que es un derecho humano, que podría haber implicaciones jurídicas cuando no se respetan estos derechos, pero también es muy importante que entendamos que hay una gran diferencia entre gastar en lactancia materna e invertir en lactancia materna en los centros de trabajo. ¿Y por qué deciden las empresas invertir? Porque hoy en día este tema está siendo motivo de conversación, de reunión, de webinars, de capacitaciones, porque estos temas pues no los vemos en la escuela, ni los abogados, ni quienes estudiaron para recursos humanos. Es un tema que lo vemos así en 30 segundos y que cada vez habemos más personas que nos dedicamos a investigar, a incidir en la política pública, a incidir en la legislación. Les hablaba hace un rato, Valeria, sobre esta iniciativa que presentamos y me dio mucho gusto que la semana pasada se subió ya al pleno. Era una iniciativa para que las mujeres, especialmente las trabajadoras que viajan en los vuelos comerciales con su leche materna, la realidad es que tenían que tirarla a la basura porque la legislación actual dice que si no va el bebé, no puedes llevar la leche materna. Imagínate, ¿no? ¿Qué grado de incoherencia? Entonces, esta iniciativa de ley a la ley de aviación que recoge y que se sumó con otras 7 iniciativas de diferentes grupos parlamentarios, va a garantizar que las mujeres puedan trasladar su leche, aunque sea en más de 100 mililitros y aunque su hijo no vaya, para que las mujeres que seguimos trabajando, viajando, llevando el conocimiento, articulando colaboraciones internacionales, nacionales, no tengamos que renunciar a la lactancia materna por el solo hecho de ser madre trabajadora y tener que trabajar. Porque esa es otra parte importante, que cuando una empresa tiene a una compañera en periodo de lactancia, si la va a mandar a una comisión fuera del país, fuera del estado, a otra planta, tiene que asegurar que esa compañera a donde va tenga lactario y tenga un lugar para poder mantener su producción de leche materna, ¿no? Entonces, todas estas iniciativas, estas propuestas van justamente a eso. Y estamos invirtiendo en lactancia materna, pues primero para evitar sanciones económicas, ¿no? O posibles demandas laborales, porque también cada vez hay más mujeres que saben de sus derechos y que no temen en poder solicitar por escrito o darle parte a la autoridad. A mí hace poco me pasó aquí con una empresa financiera que le negó el permiso de seguirse extrayendo después de los 6 meses a una de sus colaboradoras. Ella les presenta el escrito y les dice, aquí está el fundamento legal para que veas que sí tengo el derecho. Y la persona de recursos humanos le dice, pues yo no tengo conocimiento de eso. Y le vuelve a preguntar, oye, ¿es una postura personal o es la postura de la empresa? Quiero saberlo antes de acudir con la autoridad. Pues yo no sé, dijo, pero aquí no hay esa prestación más allá de los 6 meses. Y entonces ella pues tuvo que acudir a la autoridad laboral. Al día siguiente, a los 2 días, cayó la inspección de la Dirección de Inspección del Trabajo. Se dieron cuenta que efectivamente había una mujer en periodo de lactancia,
que no estaba teniendo acceso. Se les mandó también por parte de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo una invitación a la conciliación, en el entendido de que si no accedían, pues la compañera tenía los derechos a salvo para poder demandar pues estas violaciones a los derechos que tenía. Entonces, cuando algo tan importante como lo es la responsabilidad de la empresa queda en el criterio personal de alguien que está decidiendo, es muy importante entender que invertir en lactancia no solo es invertir en el lactario, sino en la propia formación. Por eso me da muchísimo gusto que la Paz invierta en este tipo de temas y que les invite a la capacitación para que cada vez vayamos teniendo más y mejores herramientas para poder impulsar la lactancia en el centro de trabajo. Pero además invierte las empresas y en los foros de lactancia nacionales que hay, me llena de entusiasmo y cuando escucho a los tomadores de decisiones, a los jefes regionales de Latinoamérica, de las empresas que acompaño, hablando en los videos que grabamos, diciendo, reconocemos que la lactancia es un derecho humano y que somos corresponsables y que necesitamos poner nuestro granito de arena para que la salud de los niños y niñas se beneficie directamente, para que el cáncer de mama disminuya en nuestras colaboradoras. Esa parte de la corresponsabilidad en el desarrollo integral y en la salud de las colaboradoras también es una parte importante por la que las empresas están invirtiendo. Y este sentido de corresponsabilidad además en el medio ambiente. Quienes vivimos aquí en Nuevo León y vivimos el tema de la sequía, valoramos muchísimo cada uno de los 4,000 litros de agua que se van a ahorrar por cada kilo de fórmula infantil. Entonces, cuando uno apuesta al tema de lactancia materna, es una visión integral como empresa de apostarle al medio ambiente, de apostarle a la salud de los niños y las niñas, de cumplir con la legislación, pero además de que voy a tener garantía de un retorno de inversión, que de acuerdo a la UNICEF tenemos un retorno de inversión aproximadamente de 3 pesos por cada peso invertido. Y este retorno de inversión se refleja principalmente por los siguientes aspectos. Número uno, porque una mujer que amamanta y que en cada una de esas tomas y de esas extracciones, porque su cuerpo produce la leche diferente en el día que la noche, que si está enferma, que si está enfermo el bebé, está beneficiando y dándole anticuerpos a su bebé en cada toma. Y eso va a hacer que ese bebé se enferme menos, que ese bebé tenga menos internamientos y por ende la rotación de personal y el ausentismo va a disminuir considerablemente en las mujeres en periodo de lactancia. Sabemos que cuando no es así, cuando un bebé entra a una guardería, a una estancia infantil y no es alimentado con leche materna, es una tras otra enfermedad y gripas y cambios de clima y no lo aceptaron en la estancia, entonces ya llegué tarde para ver quién me lo cuida o tengo que faltar porque no tengo dónde dejarlo y apostar a la lactancia materna hace una disminución considerable en ese sentido. Además de que aumenta el sentido de lealtad y de pertenencia. El capital humano, las mujeres que se sienten sostenidas en el tema de maternidad, que saben que la empresa en la que trabaja no solo las ve como trabajadoras, sino que las reconoce como una persona que está acompañando el desarrollo integral, que está acompañando los primeros años de vida que desarrollan el 90% del cerebro de un ser humano, aumentan su sentido de lealtad y de pertenencia, además de mejorar la imagen institucional para proveedores, para posibles clientes, para mujeres que buscan una oportunidad de trabajo y encuentran en estas empresas que tienen prestaciones, que tienen políticas amigables con la maternidad, con la lactancia materna, pues por supuesto que para ellas es de muchísimo interés esta situación. Sin embargo, cuando las empresas quieren invertir en lactancia materna,
sin un acompañamiento profesional, he observado que los principales errores que se cometen son los siguientes. Primero, creer que con instalar un lactario como un acto aislado y único es suficiente y les permite ya cumplir todas las obligaciones. Y la realidad es que lo que pasa es que ese lactario nadie lo va a utilizar y termina siendo utilizado como una sala de juntas o como un espacio para entrevistas que utilizan los de recursos humanos porque volvemos y sale la narrativa, las mujeres no quieren amamantar. Ya les pusimos el lactario y las mujeres no quieren amamantar. Pues sí, pero volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cuándo supo del lactario? Cuando ya tenía una lactancia materna acabada o mixta. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sabido en el proceso de gestación? ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido capacitación desde antes? El escenario hubiera sido distinto. Además de no contar con una política de lactancia por escrito que contemple todos los procedimientos necesarios para el inicio, término y variaciones del permiso de lactancia. ¿Quién va a firmar cuando yo regreso? ¿Cuántos días tengo? ¿Si va a estar presente recursos humanos? ¿Si hubo un cambio en la política de lactancia porque ya no quiere salir temprano, ahora quiere extraerse y tenemos que hacer un cambio? ¿Quiénes firman? ¿Cuáles son los supuestos de baja para el permiso de lactancia? ¿Qué pasa cuando la mujer decide terminar? ¿Qué hago con esos indicadores? ¿Cómo debo de llevar todo en regla en el lactario por escrito para cuando llegue la autoridad competente a hacer una inspección, yo pueda sacar mi portafolio y decir, aquí está toda mi evidencia de los reglamentos firmados, de las bitácoras mensuales llenas, de la evidencia de la limpieza, aquí están los registros de la limpieza, aquí está todo lo que necesito para que la autoridad me pueda decir y reconocer que estoy en regla. Cuando esto no sucede, cuando esto lo encabeza una persona que le interesa el tema y tiene muy buena voluntad, pero cambia de puesto, se va de vacaciones, llega alguien más y llega otra persona que no conoce del tema. Y entonces les dice, no, pues aquí no hay esa prestación. No, pues aquí es salir temprano por 6 meses a la salida. No, pues aquí, si quieres extraerte, ahí está el baño. Y se van cambiando y se van violentando los derechos y se va mermando la inversión que hace la empresa. Por eso es muy importante contar con una política por escrito que pueda dejar en claro todo lo relacionado al tema. Otro de los grandes errores es no incluir a las personas tomadoras de decisiones en los procesos de sensibilización y de capacitación. Los jefes inmediatos, los gerentes, los directores tienen que conocer del tema y para ellos las capacitaciones ejecutivas, los cursos asincrónicos a su ritmo, nos ha funcionado en las empresas para que puedan tener elementos prácticos y rápidos para que ellos puedan saber qué es, cómo se ve y cómo sería una violación a ese derecho para que puedan entender el margen. Me pasa de pronto que cuando nos hablan para un diagnóstico de una empresa, me dicen, estamos en regla, pero queremos un diagnóstico. Perfecto. Tenemos todo en nuestro ENESA, todo en verde. Hacemos un diagnóstico con base en unas preguntas, en entrevistas a ciertas compañeras y resulta que todo lo que pensabas que estaba en verde está en amarillo o está en rojo. Empezando porque no les permitías extraer después de los 6 meses, porque solo le dabas permiso a unas y a otras no, entre otras situaciones que hacen que creamos que estamos cumpliendo, pero en realidad tenemos áreas de oportunidad que con un acompañamiento y con este tipo de capacitaciones van a empezar a poder ustedes optimizar. Entonces, pasando a las conclusiones de este webinar, la primera conclusión a la que me gustaría que llegáramos es que la lactancia materna es un derecho humano que debe ser garantizado en las empresas, que es mucho más que un criterio personal y que incluso un criterio personal no fundamentado podría hacer que toda la empresa estuviera en un supuesto de no cumplimiento. Además,
que existe suficiente legislación que fundamenta la importancia de invertir en programas de apoyo a la lactancia. Hoy en día sabemos que invertir en lactancia no solo es necesario, sino que tiene un retorno de inversión que las empresas merecen disfrutar. Cuando dialogamos con empresas, y les invito a que vean los testimonios de las empresas con políticas de lactancia, lo que mencionan tanto para sus colaboradoras, para los colaboradores que se van a incapacidad, pues los beneficios son muchos. Y que invertir en lactancia materna significa conocer a detalle las obligaciones patronales para realizar las estrategias necesarias que eviten la violencia laboral contra las mujeres en periodo de lactancia. Aquí ustedes pueden ver en estas dos infografías que voy a poner a su disposición para que las puedan tener acceso a ellas en su formato de PDF y en su formato de imagen, cómo se resume esta información que el día de hoy hemos compartido, cómo pueden ustedes tener a la mano este marco jurídico, cómo pueden ustedes también comprender qué son y cómo se ven los derechos laborales para que puedan seguir implementando políticas de lactancia, programas de apoyo a la lactancia. Y les animaría a que no se desanimen, a que si primero es una compañera y esa compañera se anima 2 meses o 3 a amamantar, poco a poco ustedes van a ir creando una cultura de apoyo a la lactancia, una cultura de lactancia como derecho humano. Metan el tema en las semanas de seguridad, en la semana de alimentación, en el día contra la violencia contra las mujeres, que sea un tema transversal en el tema del cáncer de mama, para que siempre el tema de lactancia esté presente y ustedes puedan seguir teniendo acceso con mayor facilidad a estos beneficios de invertir en lactancia materna. Muy bien, pues por mi parte es todo. Vamos a dar paso a la sesión de preguntas. Sí, muchas gracias, Mariana. Oye, pues estuvo muy, muy interesante, sobre todo para el sector automotriz. Me encantó la parte en donde mencionas que pues la lactancia también no solo es un tema de mujeres, ¿no? Porque muchas veces pensamos, por ejemplo, el sector automotriz, que es un ámbito en donde apenas están incluyendo mujeres, por ejemplo, en las líneas de producción, digamos, donde hay un porcentaje mayor de hombres, pensaríamos que a lo mejor no impacta tanto, ¿no? Pero qué interesante que nos compartas esta información. Y además, pues vemos que ya tenemos un montón de preguntas aquí. Yo creo que algunas ya se contestaron en el camino, sin embargo, las vamos a ir diciendo, o si quieres podemos hacer bloque de 3 preguntas y tú vas respondiendo, ¿no? Para no tardarnos tantísimo tiempo en esta parte, pero bueno, yo te las puedo ir compartiendo con mucho gusto. La primera pregunta que nos hicieron es, ¿qué deberán hacer las madres que no pueden realizar la lactancia por enfermedad? Esa es la primera. La segunda es, ¿la empresa debe proveer el extractor de leche? Y tenemos otra que dice, el tiempo de la lactancia materna inicia cuando nace el bebé o cuando inicia el trabajo, cuando se terminan las incapacidades. Entonces, adelante. Sí, bueno, con relación al tema de enfermedad, algo muy importante que mencionar es que el 98% de las mujeres en el mundo contamos con las condiciones fisiológicas para amamantar. Sin embargo, la principal causa de abandono de la lactancia en un país donde solamente el 30% de las mujeres amamanta es la desinformación. Creer que no tengo leche, creer que mi leche no le cayó al bebé. Entonces, son dos cosas importantes. Una, cuando realmente hay una causa como el VIH, como la hipoplasia mamaria, por ejemplo, la opción que le damos a la compañera es la reducción de la jornada de trabajo. Cuando la compañera cree que no tiene leche, lo ideal sería que como empresa diéramos este acompañamiento del que hablábamos en un inicio desde la gestación para que tenga la información y que si hay personal médico, incluso este le pueda orientar o canalizar con las organizaciones que atendemos este tema para que ella pueda recibir asesoría profesional sobre lactancia materna. Y si fuese por enfermedad como tal, en la reducción de la jornada. Sobre los extractores de leche, hay una disyuntiva porque la ley local de Nuevo León
menciona que los lactarios deben tener bombas extractoras. Sin embargo, las bombas extractoras son de uso individual y personal, como el cepillo de dientes. Ninguna mujer debería de compartir un extractor, salvo que fuera grado hospitalario y que cada una tuviera su embudo y sus mangueras. Entonces, en general, a nivel nacional, no es obligación del empleador tener el extractor. Lo que ha funcionado para algunas empresas desde la visión de la inversión es que invierten en una bomba de grado hospitalario para ser más efectiva y cada compañera tiene su kit personal, o bien les dan la prestación de rebajarles un extractor de leche profesional y se los van rebajando por quincena. Si no fuera así, lo ideal que promovemos nosotros es brindarles capacitación en extracción manual, que es la reina de las extracciones. Ningún extractor, por más caro, supera el dominio de una extracción manual. Entonces, la recomendación sería, uno, facilitarles un curso semestral, por ejemplo, o un curso asincrónico ya que tengan grabado de extracción, o bien darles las facilidades para ello sin que sea una responsabilidad de la empresa. Y por último, la última, ¿me puedes repetir la última? Sí, claro, es referente a los 6 meses de los que se Ah, habla, que si se otorga a partir que regresa al trabajo o bien se va a contar con la edad de vida del bebé. 6 meses de edad del bebé para la reducción de la jornada de trabajo, empatando con el término de 6 meses de lactancia exclusiva. Y cuando es acción, 6 meses de edad del bebé, no tiene obligación de comprobar el periodo de lactancia y después de los 6 meses, si quiere continuar, puede presentar su comprobante médico para que le puedan seguir dando el acceso a los recesos de extracción. Ok, creo que esta ya la había respondido, pero igual si quieres reforzar la información. Dice, las compañeras que quieran lactar hasta por un año o más, ¿este periodo se prolonga? Esa es una. Y la otra es, si la trabajadora decide extraer la leche en el trabajo, ya no aplica la disminución de la jornada, me parece que esa también ya la habíamos retomado. ¿Bajo qué norma se puede guiar uno para colocar un lactario con todo lo necesario? Y buenas tardes, con respecto a dejar a la empleada salir temprano de la empresa 1 hora antes, ¿cuál sería su recomendación? Creo que todas giran en torno un poquito, pero si quieres retomar estos comentarios para dar Claro, información. las compañeras que quieren seguir extrayendo leche, debemos recordar que como es un derecho imprescriptible, no podemos coartar su acceso a la extracción. A los 6 meses, la trabajadora está obligada a comprobar a través de un comprobante médico ginecológico que continúa en periodo de lactancia y esto de manera mensual. Sin embargo, hay empleadores que dicen, pues ¿para qué me lo traes si aquí estoy viendo la leche en el frigobar, ¿no? Entonces, 6 meses sin obligación de que compruebes, a los 6 meses compruebo y de ahí en adelante, bajo las observaciones de que está la leche en el frigobar, por el tiempo que lo necesite, retomando lo que dije, fisiológicamente la experiencia nos dice que cerca del año es lo que se van a extraer. Si ya reduzco la jornada, ya no aplica, o más bien, si ya me extraigo, ya no aplica la reducción de la jornada. La reducción de la jornada es la excepción a la regla cuando por la naturaleza del trabajo o decisión de la madre no se va a extraer. Em, por acá también el tema de salir temprano, pues como yo les decía, por nada les recomiendo que sea la primera opción porque estaríamos incumpliendo en la legalidad. Lo primero es los recesos para extracción y la salida temprano sería por 6 meses de edad del bebé cuando la madre decide no extraer leche. Y la tercera, las normas sobre el lactario, yo le recomendaría que como algo básico fuera la guía que les presenté, la guía para la implementación. Más adelante tendremos también webinars y oportunidades de capacitación muy precisas por aquí con la Paz sobre ese tema, pero en general pueden leer la guía y también pueden leer la norma 251, que aunque es una norma de alimentos, en general vienen cosas que aplican al tema de los lactarios.
Excelente, pues muchas gracias. Ya nada más para cerrar una ronda más, nos preguntan si la empresa debe proveer el lugar de almacenamiento de la leche, es decir, frascos, bolsas herméticas, etcétera. Y con mucho gusto, para los que están preguntando, les vamos a compartir la presentación, además de otros materiales complementarios que Mariana ya nos hizo llegar. Para ello, pues les vamos a pedir ahorita muy encarecidamente que contesten el cuestionario post para obtener sus correos y podérselos compartir. Igual para ya finalizar esta ronda, ¿cómo se aplica cuando las colaboradoras tienen contratos con opción de home office? Que me parece una pregunta muy interesante. Pues adelante, Mariana. Claro, en el lugar de almacenamiento lo que sí estamos obligados a proveer es el frigobar, un frigobar exclusivo para leche materna. De pronto quieren darles un espacio en el frigobar de las tomas de muestras de sangre y demás, eso no está permitido, no estaríamos dentro de la legislación. Solo para ello, lo que son ya las bolsas o los frascos, esos corren por cuenta de la colaboradora. Sin embargo, hay empresas que deciden ellos proveer tanto las cofias, los cubrebocas, las bolsitas para recolectar como una prestación adicional que también pues incentiva a las mujeres el amamantamiento, pero no hay una responsabilidad legal con relación a ese tema. Y sobre el tema del home office, una excelente pregunta que todavía no tenemos todas las respuestas. Lo que nosotros estamos haciendo con las políticas de lactancia en empresas que les dan la opción, por ejemplo, de hacer medio tiempo de home office y medio tiempo en casa, la prestación que se les da a las compañeras es de disfrutar de receso de extracción durante el tiempo de home office y el receso de extracción durante lo presencial. No recomendamos la reducción de la jornada en la modalidad de home office, toda vez que evidentemente está directamente con su bebé. Entonces sería como tomarle en agenda esos dos recesos para extracción o para que pueda amamantar directamente a su bebé, considerándolos como los dos recesos extraordinarios por jornada de trabajo. Excelente, muchas gracias. Y ya nada más para cerrar, ¿cuáles consideras deberían ser los primeros pasos que debo realizar si quiero instalar un lactario en mi centro de trabajo? Eso un poquito está vinculado pues a también algunas de las actividades que queremos impulsar desde PADF, ¿no? Con apoyo de Mariana para dar por ahí un par de asesorías en estos temas. Pero adelante, Mariana. Pues el primer paso sería no perderse las capacitaciones de la paz, porque vamos a hablar a detalle sobre lo que es un lactario. Pero es importante cumplir estos cuatro principios. Un lugar accesible, y cuando hablo de accesible es que las mujeres sepan dónde está, puedan llegar sin perder más de 10 minutos en ir y atravesar o pedir la sala de juntas, que tengan la llave, que sea un lugar educativo, que sea un lugar higiénico y que sea un lugar acogedor, ¿no? Con todos los insumos que en la guía pueden ver, como lo es el frigobar, el lavabo con agua potable, la silla cómoda, el conector de luz y entender la gran diferencia, compañeros y compañeras, entre una sala de lactancia y un lactario empresarial. Ustedes aspiran a un lactario empresarial donde se va a extraer, conservar y almacenar leche humana, que es diferente a los lugares donde las mujeres van a amamantar a sus bebés. Entonces, todo lo que hagan, háganlo enfocado a los lactarios empresariales. Excelente, pues muchas gracias. Pues hemos llegado ya a la parte final de este webinar. Les agradecemos a todas las empresas su conexión. Ahorita les vamos a compartir nuevamente el cuestionario de salida para que nos apoyen, por favor, contestándolo. Mientras lo contestan, Mariana, pues te pediría apoyo para que des una conclusión muy general de este primer webinar y que nos compartas qué vamos a estar viendo en el siguiente webinar, ¿no? Para que las empresas tengan oportunidad de contestar el cuestionario y ya al final la Fundación Panamericana va a dar una serie de avisos sobre los talleres y los servicios de capacitación que vamos a estar dando en este tema. Pero adelante. Claro que sí, pues bueno, la conclusión general de este webinar, sin duda, es que el tema de lactancia materna tiene que estar en la agenda transversal de todas las empresas,
que tenemos que hacerlo desde una perspectiva de enfoque de derechos humanos, pensando y reconociendo a nuestras colaboradoras como titulares de ese derecho, que nosotros tenemos un gran compromiso y un gran trabajo en, número uno, capacitarnos para poder brindar un acompañamiento adecuado, en generar eh, fuentes de información confiable, cuidando mucho el no caer en los mitos tan excesivos que hay. Es muy común para mí ir a una empresa y ver un tríptico con muy buena voluntad que alguien del departamento médico hizo o que alguien de buena voluntad y que está repleto de información no basada en evidencia científica. Entonces, animarles a que esa información que les vamos a acercar, a que sean claros al nombrarles a las mujeres cuáles son sus derechos laborales, que siempre ellas sepan que pueden tener acceso a la extracción y que el lactario al que ustedes le van a apostar cumpla con todos los requerimientos para que no haya contaminación cruzada y se pueda favorecer la salud de los niños y las niñas, y que de esta manera ustedes como empresa puedan disfrutar los enormes beneficios de invertir adecuadamente en lactancia materna. En los próximos webinars vamos a estar hablando de todos los beneficios en salud que hay del tema, de todo lo que son los lactarios y lo que son las políticas, cómo deberían ser las políticas por escrito también. Así que les animo a que sigan cada una de estas transmisiones, de estos webinars, a que vayan juntando sus dudas para que la próxima vez que nos veamos las podamos despejar, y que sepan que desde La Paz y como consultora de La Paz voy a estar muy contenta de poderles despejar todas las dudas posteriores con muchísimo gusto. Pues muchísimas gracias, Mariana. Y ya nada más para cerrar, compartirle a las empresas, primero que les agradecemos mucho que se hayan conectado a esta primer capacitación para la Fundación Panamericana para el Desarrollo. Es muy importante abarcar todos los temas que tienen que ver de manera directa con la implementación de la reforma laboral, pero de todos los derechos laborales que se incorporaron y que se están continuamente incorporando nuevos derechos laborales a raíz de la reforma laboral y del TEMEC. Además, ya como vieron en el chat, les compartimos la liga del cuestionario post. Les pedimos mucho su apoyo. Con estos correos nosotros les vamos a enviar, número uno, una constancia electrónica vía mail por su participación y asistencia a este webinar, pero también les vamos a estar llegando a información relevante con algunos materiales que Mariana ya nos compartió. Es importante mencionarles que la presentación y el material auxiliar de este webinar también lo vamos a subir a nuestra página web. Sin embargo, eso tarda un poquito más. Su constancia, sí, por favor, a través de vía correo electrónico se las vamos a hacer llegar. Y pues bueno, cerrar invitándolos a seguirnos en nuestras redes, en donde constantemente estamos publicando todas las capacitaciones, no solo en el tema de lactancia materna, pero también en los otros temas que abarcan el capítulo 23 del TEMEC y en materia de reforma laboral. Este es el último webinar del año. Sin embargo, ya estamos planeando nuestros servicios de capacitación para el siguiente año para la industria automotriz. Entonces, les invitamos a mantenerse atentos y participar en todas las actividades del proyecto que está liderando la Fundación Panamericana para el Desarrollo. Pues muchas gracias a todos y me despido. Gracias, Mariana. Muchas gracias a todas y todos por su asistencia.